Y es una alerta en C5N, vean las imágenes, tragedia ambiental en el Mar Negro, Gaby. Exactamente, la verdad es impresionante lo que vivieron estas dos embarcaciones, cargueros muy importantes rusos, que en medio de una tormenta, una se partió al medio directamente y la otra se hundió con 13 tripulantes a bordo, una 14 tripulantes al otro. Están trabajando en la zona decenas de personas, 37 equipos de rescate y unas 2.000 personas. Pero el tema es lo que viene ahora, porque si bien pudieron rescatar a los tripulantes con vida y sanos y salvos, lo cierto es que el desastre ambiental de lo que viene, esto fue en el estrecho de Kerch, para que se ubiquen, al lado de donde está Crimea, el estrecho que une el mar de Azov con el mar Negro, ¿no? Es ese estrecho, es un estrecho estratégico para Rusia. Recordemos, sobre ese estrecho, el propio Vladimir Putin, después de que Rusia retoma el control de Crimea en el año 2014, construye un megapuente gigantesco que une Crimea con Rusia antes de que empiece la guerra, y después ese puente incluso resulta atentado, con un atentado muy fuerte, que se acuerdan, con camiones que explotaron encima. Bueno, sobre ese estrecho es donde está ese puente. Este estrecho ayer estuvo con esta tormenta que ustedes están viendo, provocando el derrame de toneladas y toneladas de petróleo. Se habla de que todo el fueloil de estas dos embarcaciones van a provocar el peor desastre ambiental en toda la historia de esa región. No olvídate, porque aparte el petróleo es tremendo. Totalmente, y el fueloil es lo más pesado dentro del petróleo, ¿no? Claro. Se habla de, bueno, son dos embarcaciones, el Volgonev 212 con 13 tripulantes y el Volgonev 239 con 14 personas a bordo, que en el caso de este último se partió al medio. Llevaban alrededor de 9.200 toneladas de productos petroleros en total, lo que te dimensiona en cierta medida la tragedia que se viene. Y lo que están denunciando tanto Greenpeace como otras organizaciones ecologistas es que el daño va a ser que estos, se pierdan obviamente muchísimas cuestiones vinculadas a la flora y a la fauna del lugar, pero que aparte se ponga en riesgo a las poblaciones de costeras, digamos, a partir ¿no? de un hundimiento de un buque hace muchos años, que era de una empresa inglesa, la Shell. British, se obligó a que los buques petroleros tengan doble fondo. Exacto. Porque se partían. Y las multas se elevaron en un 1000%. Claro. Hoy hablamos de multas de miles de millones de dólares, de euros, lo que sea. Ahora esto, lo que nadie contempla es lo que queda. Totalmente. Porque cuando vos ves lo que queda después, la muerte de especies, es tremendo, ¿eh? Bueno, depredan absolutamente todo. Es muy importante la cita histórica que vos hacés, porque la tragedia esta que ocurrió en el Golfo de México, claro, British Petroleum generó un desastre ambiental que dice, no, es el día de hoy, no han logrado superar. ¿De qué año era? Fue ese... Y eso fue en los principios de los 90, ¿no? Por ahí, ¿no? Ya estamos hablando de 30 años, digo, más sí, años. 90 y pico fue. 90 y pico, exactamente. Pero generó pero no sabes el daño que provocó. Y es más, muchos buques tuvieron que, digamos, ser rematados tipo chatarra. Exacto. Porque tenían base simple. Claro. ¿Sí? Porque se quiebran. Claro. Y estos buques en particular son buques muy viejos, muy grandes, del año del 1962 aproximadamente, que tuvieron unas refacciones a principios de los 2000, pero que obviamente la misma recorrido que tienen en el mar los va desgastando. Los corroen. Y si no tienen esa doble protección que vos mencionás, obviamente el riesgo es muchísimo. No, y aparte se parten. Fíjese, ahí está. Fíjese el momento en que se parte el buque. Es impresionante. Es un buque de cientos de metros que se parte al medio y ahí obviamente todo el tanque de fueloil se vierte sobre el mar. Sobre el mar. Una verdadera tragedia que va a llevar años y años recomponerse. Lo único que quizás da algún tipo de esperanza en cuanto a lo que se viene es que fue lejos de las costas. Entonces, bueno, por ahí no llegue con tanto impacto la ola contaminante hacia las costas, pero
bueno, el daño con la flora y la fauna del lugar es terrible. Decíamos, Greenpeace está hablando de la peor tragedia de este tipo ambiental en esa zona. Según el sitio web Marine Traffic, el Volgonev 212 medía 136 metros de lora y 16 de manga, y el Volgonev 239, 132 metros de eslora y 17 de mangas. Ambos petroleros navegaban bajo la bandera de Rusia. Ustedes saben que, como ocurre en este lugar, si bien se sabía que había malas condiciones climáticas, enseguida empezaron las especulaciones sobre si no había sido un ataque de Ucrania. Claro, exactamente. No fue un ataque ucraniano. Tuvo que ver con las malas condiciones del tiempo, pero es impresionante ver a uno de estos petroleros partirse, porque es muy raro que se parta. Aparte son larguísimos, digamos, 100 y pico de metros, es más de una cuadra. Más de una cuadra, para que entendamos la dimensión del barco, y la bodega carga cantidad de litros de petróleo, toneladas. Sí, estábamos hablando, decían que al momento de los dos doble accidentes, porque es un doble accidente en realidad, llevaban unas 9.200 toneladas de productos petroleros. Olvidate. Es una barbaridad. El daño ecológico es algo que puede ser hasta irreversible. Totalmente. Repetimos, esto ocurrió en el estrecho de Kerch, que es el estrecho que une el mar de Azov con el Mar Negro, ¿no? Un lugar estratégico para Rusia, porque, bueno, ustedes saben que desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania en febrero del 2022, la estrategia rusa fue conquistar todo el este de Ucrania y sobre todo toda la costa del mar de Azov. Claro. Y ahí es lo que hoy están combatiendo, ¿no? Para impedir que lleguen suministros. Exactamente, y entonces, ¿ahora qué tienen? Todo el mar de Azov, hoy la costa la está manejando Rusia con sus tropas, y han logrado unir Crimea con el resto del territorio ruso. Bueno, por eso es tan importante para Rusia esto que está ocurriendo allí. Ahora hay que ver qué pasa en los próximos días con respecto al tema contaminante. Vos sabés que cuando ocurre un derrame de petróleo, en general lo que se hace es se utilizan una especie de vallados acuáticos que rodean la mancha de petróleo, pero en este caso el tema de que el mar esté tan movido y esté tan agitado por esta tormenta te va a dificultar también las tareas de aislamiento de la mancha de petróleo. Es que es muy difícil aislarla, porque más si no es pesada, claro. Si es fuel oil va a ser todavía mucho más difícil aislarla, porque el petróleo se lo puede aislar, pero el fuel oil no sé. Claro. Ahora, ustedes decían que la preocupación no solo, por supuesto, y muy importante por la fauna y flora marina, sino también por las poblaciones costeras y la salud. Exactamente, porque está, decíamos, el estrecho de Kerch separa lo que es Crimea el resto del territorio ruso, ¿no? Ahí sobre el estrecho de Kerch fue que se hizo este megapuente Putin en su momento, cuando reconquista Crimea en el 2014, que fue recibió un atentado muy fuerte. Ustedes recordarán la imagen de un camión explotando arriba, que dejó durante casi un año fuera de circulación ese puente estratégico. Pero sí, la preocupación existe sobre la población cercana. En el caso, decíamos, para Rusia esto puede llegar a generar un verdadero debate interno con respecto a las consecuencias, y lo que decíamos, Kerch es estratégico para Rusia por donde está ubicado. Hay una ciudad particularmente que se llama Kerch, pero existen otra ciudad muy cercana al lugar donde ocurrió esta tragedia, que es Chunska, y otra ciudad que se llama Yurkine, que también estarían afectadas por lo que ocurrió en este lugar. Y Taman, que es del lado ya del territorio ruso. El debate mundial pasa por dos temas claves, ¿no? Cuando hablamos de traslados. Uno es el traslado de petróleo y otro es el traslado de la basura. Claro. Porque ya no queda más lugar para enterrarla, o sea, ya casi no hay lugar, y se empiezan a exhibiar, los métodos que se utilizaban son viejos, y después, como no existe basura cero, es un debate mundial enorme. ¿Qué hacer con la basura? Es otro debate. Y particularmente con los plásticos, por ejemplo. Con los plásticos. Por eso se volvió mucho al vidrio en muchos países. Exactamente. En el Pacífico hay una isla de plásticos que se fue generando por los residuos y se fueron juntando así. Y es una isla que tiene la superficie, dicen, de, por ejemplo, puede llegar al tamaño de casi una provincia, para que uno tenga idea de la dimensión. Bueno, eso obviamente tarde o temprano se va a terminar pagando.